Nombre del Señor, aleluya. Estamos contentos, estamos gozándonos en esta hermosa tarde aquí en Comerío, Puerto Rico, y ahora que se conectan con nosotros ahí para escuchar palabra de Dios, los hermanos de YouTube, de Facebook, estamos contentos de que se unan. Vive Dios. Ya nosotros hemos adorado al Señor en esta tarde y ahora vamos a lo que venimos, a la palabra de Dios. Continuamos bajo el tema verdades ocultas en la iglesia. Amén. Y hoy vamos a estar hablando la segunda parte. Esto lo comenzamos la semana pasada, donde estuvimos hablando bajo el mismo tema, pero estuvimos hablando también sobre el diezmo. Amén. Sobre la verdad oculta acerca del diezmo, que si no has visto esa predicación, te invitamos a que la busques, la primera parte de verdades ocultas en la iglesia. Y hoy vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan, capítulo 4, vamos a estar como la semana pasada, navegando en la Biblia para encontrar estas verdades ocultas por años en la iglesia. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice, amén. Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora ayúdame a transmitir lo que has puesto en mi mente y en mi corazón. Señor, que podamos salir edificados y que nos gocemos con esta palabra, que podamos ser libres, Señor, que podamos entender, Señor, que tú estás accesible en estos tiempos para cada uno de nosotros. Bendícenos no solo a nosotros, sino también a los hermanos que están conectados ahí en la internet a través de las redes sociales. Gracias, Dios, a ti te doy toda la gloria y honra. Amén, amén. Puede sentarse, hermano. Quise comenzar con esta porción porque hoy la verdad oculta que vamos a estar tocando tiene que ver cuando adoramos a Dios, tiene que ver con el altar de Dios, tiene que ver con todo esto que se nos ha enseñado por años del altar. Y quise tocar esta parte de la Biblia donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Anteriormente hemos predicado sobre la mujer samaritana y cuando llega a estos textos Jesús le habla algo muy específico. Esta parte es favorita, es una parte de mis favoritas, porque ella le dice, ustedes dicen que adoren en Jerusalén, pero mis padres adoraron en este monte. Se está refiriendo al monte Gerizim. Entonces había una confusión de dónde adorar, pero Jesús le dice que van a venir unos tiempos donde ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque el velo se iba a rasgar y porque iba a haber un acceso directo para poder tener y encontrar y adorar y estar con la presencia de Dios. No había un intermediario, no lo iba a ver. Y Jesús se está refiriendo a estos tiempos después que Él murió y que resucitó. Le dijo, ni aquí ni allá, viene la hora donde me van a adorar en espíritu y en verdad. Por eso quise comenzar con esta escritura. Y para poder entender esta verdad oculta, porque yo quiero que tú entiendas que no hay altar, no hay lugar santo ni lugar santísimo. Y eso es lo que vamos a estar tocando hoy. Vive Dios. Y tenemos que entender, para poder llegar al punto, tenemos que entender qué era el altar y cómo comenzó el altar. Y cuando buscamos en las escrituras, el altar era donde se sacrificaba una ofrenda a Dios. En los tiempos de Moisés, Dios le dio órdenes a Moisés y le dio unas instrucciones para crear un tabernáculo.
un lugar de reunión que iba a estar a cargo de la tribu de Leví, donde estaban los sacerdotes. Y luego este tabernáculo se convierte en un templo estable cuando ya no están dando vueltas en el desierto. Y ese es el templo que luego viene a ser Salomón. Y es más o menos el mismo estilo, de las mismas instrucciones que había dado Dios. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 25, no lo vamos a leer porque son muchos versículos, pero en Éxodo 25 la palabra nos comienza a mostrar todo esto del tabernáculo. Las partes del tabernáculo, todo lo que tenía, las divisiones, cómo lo construyeron, todo. En Éxodo capítulo 25, usted lo puede leer en su casa más adelante. Pero para que tenga una idea, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Estaba dividido en los atrios, donde estaba el altar de bronce y la fuente. Y luego pasaban al lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y estaba el altar de incienso. No vamos a explicar todas estas partes porque esa no es la idea de esta predicación estudio, pero más adelante podemos traer el tema del tabernáculo. Y luego del lugar santo estaba el lugar santísimo. Ahí era el arca del pacto, ¿ok? Y dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón, había un poco de maná, todo eso estaba ahí. Ese era el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba a cargo de los sacerdotes, y el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo. Normalmente era una vez al año. No había un acceso directo para el pueblo poder entrar. ¿Ok? Eran los sacerdotes, la tribu de Leví, la que trabajaba este asunto, y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, y entraba con una soga, porque si no estaba apto para entrar ahí a la presencia de Dios, porque la presencia literal de Dios estaba en el lugar santísimo, en el arca. Entonces el sumo sacerdote, si no estaba digno de entrar, iba a morir. Y los sumos sacerdotes entraban en unos ritos y en unas cosas para poder entrar y tener su mente limpia. Entonces entraban amarrados con una soga para sacarlo si morían allá adentro. ¿Ok? Eso era en los tiempos de Moisés. Y ahí estaba el altar y estaba todo, ¿verdad? Con el pasar de los años, pues hubieron varios templos, porque el templo de Salomón se destruyó por causa de las conquistas de las otras naciones contra el pueblo de Israel. Y cuando llega Jesús, una de las cosas que hace Jesús cuando muere y resucita es que se rasga el templo, el velo, perdón. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo. Vaya conmigo a Mateo. Acompáñenme en la Biblia porque vamos a estar navegando por algunos textos para poder entender esto bien. Mateo capítulo 27. Mateo 27, vamos a encontrar en el 51. Mire cómo dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Porque entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo que lo dividía, y el sumo sacerdote era el que podía entrar. Cuando Jesús muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo para que todo el mundo pudiera entender que fue Dios el que lo cortó. No estamos hablando de una cortina pequeña, estamos hablando de un velo gigantesco, pesado, una cosa enorme de grande, hermano. Y ese velo se rasga, y esto lo que nos hace entender es que hay un acceso ahora directo, porque hay un nuevo pacto. ¿Ok? Jesús crea un nuevo pacto. Ya había pasado el otro templo, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora entra un nuevo pacto, porque en aquel templo se sacrificaban animales y allí se quemaban para traer la ofrenda a Dios, para el perdón de los pecados. Pero ahora Jesús era el cordero inmolado, era el cordero que había entregado su vida por los pecados del pueblo, por el pecado de nosotros, y comienza un nuevo pacto. En Hebreos capítulo 9, le invito a que me acompañe, habla de este nuevo pacto. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas
de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios, al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Comienza un nuevo pacto con Jesús. El velo se rasga y ahora hay un acceso directo al Señor para poder conectarte con Dios. Ahora no había un templo. Ahora podías tener acceso directo. Y aquí es donde comienza la iglesia primitiva y donde comienza todo algo diferente. En Hechos capítulo 17, acompáñeme. Ya no había, ya su presencia no habitaba en el lugar santísimo. Porque el velo se rasgó, ahora la presencia de Dios habita en otro lugar. Y por eso vamos a Hechos capítulo 17. Versículo 24, acompáñeme, hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea que Dios no habita en templos en estos tiempos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde Dios habita si no habita en el templo como habitaba antes en el arca del pacto? ¿Por qué? ¿Dónde habita el Señor ahora en estos tiempos? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Vamos a ver dónde habita. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora la palabra nos está enseñando el apóstol Pablo dónde habita, dónde mora el Señor. Ya no está en ese lugar santísimo. Ahora mora en los corazones de cada uno de nosotros. Ahora Dios está en medio de nosotros. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Amén. El velo se rasgó. Jesús murió, resucitó. Y su presencia habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. La Biblia también dice en Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. O sea, hermano, que Dios habita en medio de nosotros. Que Dios está donde está su pueblo. Que a través del Espíritu Santo Él está en nuestros corazones. Que nuestros cuerpos se convierten en templo del Espíritu Santo. Que Él no habita en templos hechos por hombres. Él habita en el corazón. Amén. Entendiendo esto, mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4 del libro de Hebreos. Si Él habita en nuestros corazones, Él está con nosotros donde están 2 o 3. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es palabra de Dios. Esto es la gracia de Dios en el tiempo en que vivimos. Pero por alguna razón, que te voy a decir más adelante, la cultura religiosa nos ha querido hacer entender que la presencia de Dios está en el altar, que Dios se mueve en este lugar. Pero la palabra nos dice, hermanos, que Él habita en tu corazón, que Él está dentro de ti. De hecho, lo he dicho muchas veces, Él está tan cerca de ti a una distancia de una oración. Ahora, escuche bien, porque esto es bien importante. Yo he traído este tema para que podamos acercarnos más a Dios y empezar una nueva generación que pueda entender que Dios está cerca. O sea, yo no llego a la iglesia a buscar de Dios.
Yo llego a la iglesia porque ya yo tengo a Dios. Porque ya yo lo encontré y quiero gozarme con un grupo de hermanos y adorar al Señor. Y quiero invitar a otros a que lleguen y que puedan conocer a Dios. Pero yo llego porque ya yo le conozco. Por eso me congrego. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 10:25, no, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional: no dejen de congregarse como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando usted se congrega, que nos congregamos, que oramos, que adoramos a Dios, también debemos animarnos los unos a nosotros, como dice el texto. Vive Dios, ya sea en una casa, ya sea en cualquier lugar. Cuando el texto es escrito, la gente se congregaba en las casas, se unían y oraban en aquel lugar, y se animaban los unos a los otros en tiempos difíciles, porque había persecución. A eso se refiere el texto de congregarse, de que te reúnas con un grupo de hermanos. No tiene que ser en una iglesia, puede ser en lo que hoy llamamos iglesia, que es un templo. Puede ser en una casa. Lo importante es que usted se congregue, busque del Señor. Pero nos han hecho creer, hermano, que la presencia de Dios está en el altar. Nos han hecho creer que el fuego de Dios está en el altar. Nos hacen creer tantas cosas como que pasa al altar para que recibas tu bendición. Ahí sentado no vas a recibir tu bendición. Es en el altar que Dios te quiere. Es aquí que está su presencia. Eso es mentira. Por años nos han hecho creer estas cosas. ¿Por qué la iglesia ha hecho creer estas cosas? Yo hablaba con un doctor en teología de estas cosas. Y él me decía: mira, nunca vas a poder cambiar algo así. Porque las iglesias ya se establecieron de una manera y necesitan que la gente llegue. Que la gente llegue y llegue al altar y llegue a los templos y traigan su diezmo y traigan su ofrenda. Porque así trabajan las iglesias para mover económicamente. Pero vuelvo y te repito, yo llego a la iglesia, no llego a buscar de Dios. Llego porque ya yo encontré a Dios y tengo a Dios. Amén. Y congregarnos es una bendición. Entonces, por los años nos han hecho creer esta mentira. En los años 1850 hubo un predicador de renombre llamado Charles Finney, un hombre de Dios. Pero este hombre de Dios se ganó muchas almas, pero él fue el que popularizó el llamado al altar. No se hacían llamados al altar, se hacían llamados a Dios. Los grandes predicadores hacían llamados a Dios. Pero Charles Finney decía: yo puedo hacer que tú sientas a Dios. Yo tengo estrategias para que tú sientas a Dios. Tienes que pasar aquí al frente, al altar. Y ahí comenzó el llamado al altar. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que con el llamado del altar nos llegó algo que el apóstol Pablo dice que nos cuidáramos: la imposición de manos. Y con el mismo llamado llega la imposición de manos. Entonces hoy usted ve gente que hace llamados al altar, que no es que está mal, hermano. ¿Por qué? Porque usted dice: pero es que yo he visto a Dios haciendo muchas cosas en el altar. Sí, hermano. Y lo va a seguir viendo. Porque Dios hace muchas cosas. Pero cuando limitamos a Dios a un lugar específico en una iglesia, lo están limitando. Y Dios es omnipotente. Él no necesita sanarte en el altar cuando te puede sanar en tu casa. Puedes llegar a la iglesia a dar el testimonio de que ya Él te sanó. Pero estamos acostumbrados a la codependencia de un líder espiritual que me ponga la mano y que me ore y que me hable en lengua y que me sacuda. A eso estamos acostumbrados. Pero el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que lo van a adorar ni en aquel monte ni en este. Lo van a adorar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque no hay altar, no hay lugar santo, no hay lugar santísimo. Su presencia está en todos los lugares y Él está cerca de ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Esto va creando un grupo de hermanos, una generación de creyentes atados a un lugar, limitando a Dios y a lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? Llega una pandemia donde no podemos llegar a las iglesias, a los altares, y comienza la gente a morirse espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenían una codependencia de un líder que le pusiera la mano, que le orara. Yo he conocido ministerios que soplan,
que soplaban y se le acabó el ministerio cuando vino la pandemia. Porque era emoción, hermano, estrategias para emocionar a la gente. Entonces no pudieron llegar a los templos cerraron y la gente se murió espiritualmente. Hubieron iglesias que tenían 50 hermanos y luego regresaron 25, los otros se perdieron, no regresaron más a los templos. ¿Por qué? Porque no había una relación con Dios genuina, porque se les enseñó a buscar a Dios y a orar en la iglesia, en el templo, en el altar. Cuando no pudieron llegar, dejaron de orar. Como dejaron de orar, se acabó la vida y la relación con Dios. Y Dios quiere algo más. Esto no se trata, hermano, de tú llegar a un altar y tirarte a orar. Se trata de que en tu casa tú tengas una relación con Dios. De que cuando vas guiando tengas una relación con Dios. Por eso yo he aprendido a no decir amén en mis oraciones. Porque yo debo continuar siempre hablando con el Señor cada vez que tenga un chance. Amén. Pero se nos enseñó otra cosa. La cultura religiosa nos enseñó otra cosa. El fuego en el altar. Te vas a convertir, tienes que pasar el altar. Amén. Y son enseñanzas de una cultura, no de una palabra. No lo establece la Biblia. Vive Dios. Y haciendo estas cosas, hermano, han pasado muchas cosas. En el altar la gente regala y da ministerios y otorga ministerios a gente que luego está apartado, que nunca lograron nada en su vida, nunca construyeron nada para Dios. Reparten ministerios, la imposición de las manos, emparejan parejas y casan a uno con el otro, y así hacen, hermanos. Así en el altar hacen todo esto. Y otras cosas que he visto, hermano. Mire, en estos tiempos yo he visto gente que paga. Dios está accesible a ti. El milagro que estás buscando no tienes que llegar a un altar para recibirlo. Y yo he visto en estos tiempos, hermano, gente emocional, tan emocional y con tan poca relación con Dios, que pagan para ir a un campamento para que le pongan la mano y le profeticen. Eso lo he visto yo, hermanos. Pagarle dinero a una persona para reunirse en un campamento, en un lugar, en un lugar que hacen servicios religiosos, para que allí me pongan la mano y me profeticen y me digan y me hablen bonito y me tiren al piso y me empujen. Y la gente paga para eso. En esos tiempos vivimos. La gente vive así cuando Dios está accesible. Cuando tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Tú quieres que Dios te hable, arrodíllate y habla con Él. Él te va a hablar. Porque Dios no es mudo, hermano. Dios te habla. Pero tenemos una codependencia de líderes que muchas veces, hermano, muchas veces lo que los mueve no es el Espíritu Santo, los mueve la emoción. La emoción para hacer y llamarte y hacer algo contigo. Y ponerte la mano y te dicen 2 o 3 cosas. Hay gente que investiga y que investigan, y como Facebook lo dice todo. Y ahí saben, y ahí cuando van a profetizar, por ahí profetizan. Por lo que vieron en Facebook. Así estamos, hermanos. Y llegó la pandemia. Y ese es el problema, hermano. Si llega otra pandemia, ¿qué vamos a hacer? Yo sueño con ver a un grupo de creyentes, hermano, un grupo de gente madura en el Señor, sin emocionarse, que busquen la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Que puedan encontrar lo que es Dios, porque Dios es más grande, hermano, que usted hablar en lengua, que caerte para atrás, que dar 2 o 3 brincos. Él es más grande que todo eso. Y a eso vamos. Esta iglesia Refugio, va dirigida y enfocada en eso. En que usted pueda tener una relación con Dios, pero una relación real y verdadera. Que cuando usted esté atravesando un momento difícil, usted pueda irse de rodillas y sentir la presencia de Dios. No tengas que depender de llegar a un altar, porque no hay altar, no hay lugar santo, no hay lugar santísimo. Él está cerca de ti. Él quiere ayudarte y quiere que entiendas que el velo se rasgó y Él está a tu disposición. De que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. De que no depende de un líder espiritual, de un pastor tampoco. Que el pastor de los pastores se llama Jesús.
Nosotros estamos para animarte, para que te enfoques, para que busques cada día, busques tener esa llenura, que no pierdas esa llenura que recibiste cuando aceptaste al Señor. Porque Dios siempre está ahí, hermanos. Y por eso hemos preparado estas verdades ocultas. Semana pasada hablamos del diezmo y esta semana no hay altar, no hay lugar santo. Aprende a tener esa relación, esa intimidad con Dios, porque nadie te ama como te ama Dios. Por eso pongámonos en pie. Yo no voy a ser muy extenso en esta tarde. Gloria a Dios. Y vuelvo y te digo, como te dije la semana pasada, hay tantas cosas que por culpa del altar y de lo que la gente piensa y de su cultura religiosa. Yo estuve en una iglesia no hace mucho, y en lo que recogía mis cosas para irme, los niños corrían por la iglesia, había muchos niños. Entonces un niño se subió a lo que llaman hoy el altar y lo regañaron fuertemente, porque iba a jugar, iba a correr, iba corriendo. Y yo dije, si ellos supieran que no hay altar, y si supieran que aquí en la iglesia lo más santo que hay son esos niños, que no tienen malicia ni pecado. Pero la cultura religiosa nos enseña otra cosa. Y en el altar, lo que hoy llaman el altar, se han dicho tantas cosas, hermano. Porque la gente prepotente piensa que tiene autoridad, porque se le da un poquito de autoridad y piensa que pueden controlar a todo el mundo. Y se ha herido tanta gente, se ha lastimado. Yo he sido uno, hermano. Dios ha sido bueno conmigo, pero yo he escuchado pastores maldecirme así en podios y en altares. Sí. Porque te cambiaste de iglesia por cualquier motivo y ya no sirves, eres la basura más grande que existe. Y te han maldecido. Y hay gente que ha sido herida, hermano. Hay gente que ha sido maltratada. Y hoy te pedimos perdón por todos esos líderes espirituales que quizás desde un altar te hirieron, te lastimaron. Yo quiero que sepas que puedes acercarte a Dios, que Él no te va a lastimar, que Él te ama y que Él quiere bendecirte y cuidarte. Por eso hoy, en esta hora, yo quiero orar. Yo quiero que esta verdad oculta te sane, que el Señor, esta palabra llegue a tu corazón y que sane tus heridas el Señor y el Espíritu Santo en esta hora, y que puedas aprender a acercarte cada día más a Dios, porque Él está cerca de ti. Por eso en esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque hoy tú abres nuestra mente y nuestro entendimiento. Hoy rompemos con la cultura, con lo que nos enseñaron, Señor. Nos enseñaron tantas cosas erróneamente, pero tú eres tan grande y tan accesible. Hoy nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Cuántas vidas, Señor, no nos están viendo que están heridas, lastimadas por aquel pastor que desde este lugar pensaba que tenía un poder y una autoridad y lastimó corazones, hirió a gente? Señor, yo te pido por estas personas, por estas vidas, que hoy puedan entender que se pueden acercar a ti confiadamente, que tú tienes, que tú puedes sanarles en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo puede fluir de una forma especial. Por eso hoy, Espíritu Santo, te pedimos que te allegues a cada corazón, a cada herida, Señor, a cada vida que nos está escuchando aquí, Señor, y a través de las redes sociales, Señor. Oh Espíritu Santo, paséate, cuídalos, ayúdalos, entra en los corazones, sana heridas, fortalece el que está caído, Señor. Te llevamos por dentro, te tenemos en nuestros corazones, es donde tú habitas. Ese es el templo, ese es el altar, Señor. Y te pedimos que nos ayudes cada día a acercarnos más a ti. Que nos ayudes cada día a buscar más tu presencia, tu rostro, Señor, a tenerte siempre ahí. Que no te dejemos olvidados, Señor. Ayúdanos y te damos hoy toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es maravilloso. Yo espero que esta palabra te haga libre. Te haga libre y te ayude a continuar peleando la buena batalla de la fe. Amén. Así que en esta hora
Saludamos una vez más a los hermanos que están ahí conectados. Les invitamos a cada domingo estar aquí en Iglesia Refugio, en Comerío. A las 4 de la tarde comienza nuestro servicio, así que te invitamos. Y también los miércoles estamos a las 7 de la noche gozándonos con palabra de Dios y gozándonos con la oración. Así que te esperamos acá en Iglesia Refugio. Dios te bendiga, hacia adelante.